15 minutos nos separan de las 12 del mediodía, un verano juntos, en este horario con grandes compañeros hasta las 14, mucha información de toda índole, pero hoy es un día particular, especial, para todos como argentinos y ni hablar para los familiares de las víctimas de Cromañón y también para los sobrevivientes. Y también para los periodistas que aquel día tuvieron que acercarse al boliche sin saber con lo que se iban a encontrar, como es el caso de nuestro compañero Gustavo Carabajal y como es el caso, les mencionaba, de los sobrevivientes que también, y ahora se lo voy a preguntar a ella, deben tener que convivir con el peso de la culpa de por qué yo estoy viva y quizá la persona que fue conmigo no. Es el caso de nuestra compañera Carla Ricciotti, se me pone la piel de gallina de presentarla y de saludarla porque siempre la ven a ella trabajando aquí en el piso o en la calle, pero Carla, vos sos una sobreviviente de Cromañón. Sí, ¿qué tal, Vivi? Buen día a todos acá en el piso. ¿Qué te pasa un día como hoy? ¿Qué sentís? Y te sensibiliza, obviamente, ¿no? Te angustia. Uno aprende a vivir claro. con eso. 20 años pasaron, es un montón. Muchísimo tiempo. Es un montón. Uno aprende a vivir con eso como algo que lo tiene normalizado, quizá. Yo no tengo problema en hablar de lo que pasó, no me conflictúa en ese sentido. Afortunadamente yo no viví el momento de tener que pelear por salir porque me desmayé muy rápido. Era insoportable el olor, estuve 2 segundos, creo que, o 2 minutos como mucho, después de que empezó a incendiarse la media sombra y no pude más con eso. Primero Luis, que había ido conmigo, quien era mi novio en ese momento, Luis Santana, que era compañero mío, yo trabajaba en Crónica en ese momento, era compañero mío en el canal, y él me dijo, no puedo más. Apenas empezó eso, empezamos a oler eso, que es... no sé ni cómo describirlo, porque afortunadamente nunca más lo sentí ese olor. Era veneno. Y era la primera vez que lo sentía, era una especie de ácido, bueno, irrespirable. Vos, ahí estamos viendo imágenes, le decís a Luis, che, toca Callejeros y toca acá cerquita, ¿vamos a verlo? Él se copa con la idea, digamos, y van juntos a Cromañón. Sí, en realidad no recuerdo quién fue de los dos el que propuso ir, porque yo vivía cerca, me había mudado hacía poquito de ahí, trabajábamos cerca también, estaba cerca el canal. Era, al otro día yo no trabajaba, era como un buen plan ir a un recital, quedaba a 5 cuadras de casa, digamos. Vamos a la tarde, de hecho dejé todo abierto en mi departamento, la computadora prendida. ¿Dónde se ubican ustedes en el boliche, Carla? Llegamos ya medio sobre la hora, entonces ya había tocado Ojos Locos, que fue la banda Soporte. Subimos, vimos que yo no conocía Cromañón, Luis tampoco, entonces apenas entramos, como ya había mucha gente en la planta baja, vimos que había una escalera como para una especie de balcón, un primer piso, y fuimos directamente ahí para poder ver mejor. Primero yo fui al baño, volví, nos quedamos parados sobre la baranda, y como para ver el escenario. Yo recuerdo como que el escenario lo tenía a la derecha. Y enseguida, después lo vi en las imágenes y ahí fui descubriendo que primero había hablado Chabán, que después ya había empezado el recital, que ya habían tocado una canción. Yo todo eso no lo recordaba. Habló Chabán y habla incluso Fontanet, el líder también de la banda, ¿no? Que por favor no encendiera ninguna bengala porque si no ahí podía suceder cualquier cosa. O sea, también. Yo todo eso lo descubro después por las imágenes, por los videos que voy viendo. Yo en ese momento no lo tengo como presente, como algo que viví. Ahora te voy a consultar cómo te enterás vos de lo que realmente había pasado y de la magnitud, pero Gus, ayúdame con esto. Según las pericias, en el lugar donde se ubicó Carla, fue el peor lugar, porque habían subido esas escaleras que eran muy angostitas y después se convirtieron en un lugar, digamos, de difícil acceso, con muchos cuerpos ahí, y además por el calor y la sustancia tóxica que también había subido. El tema es que la sustancia tóxica que vos describís, que era ácido cianhídrico, caía del techo y estaba cerca. Era una lluvia... Era, a ver, a mí yo entré cuando estaba todavía cayendo ese humo color gris plomo, que era producto de la combustión de la candela que tiró uno de los simpatizantes de Cromañón subido a los hombros de otro seguidor de Cromañón. Y
me acuerdo muy bien lo que dijeron los técnicos del INTI, que analizaron la planimetría del boliche Sí. y la concentración de ese ácido cianhídrico que caía del techo. ¿Qué dijeron? Y dijeron textuales: Cromañón se convirtió en una cámara de gas. Esto también lo dijo el perito Osvaldo Raffo. Y la concentración que había era capaz de matar a muchísima gente. Era 1500 veces más potente la concentración de ácido cianhídrico que lo que pueda llegar a matar a una rata en un laboratorio. Y mató a 194 personas. Y Raffo lo que dijo fue que Cromañón se había convertido en una cámara de gas. Por eso, Carla, cuando vos mencionás, tu novio en ese momento te dice, no puedo más, y como que se desvanece y vos te quedás con él Sí. sin saber muy bien qué era lo que pasaba. ¿Y cuándo cuándo despertás y tomás conciencia de lo que había pasado? Es que además en el momento uno no sabe, más teniendo este trabajo, ¿no? Que uno cuando está en momentos de conflictos quizá o de, bueno, hemos cubierto varios casos de, no sé, lo que fue el 2001, por ejemplo, uno lo ve como que a uno nada le va a pasar. Obviamente. Lo ve como que está pasando... Ajeno. Claro, uno está contando lo que está pasando y lo ve desde afuera. Y en ese momento cuando escuchamos el estruendo y vemos que se empieza a abrir la media sombra en el techo, no vimos fuego, yo al menos, yo no vi fuego. Y enseguida se cortó la luz. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de ir para el baño. Y ahí, todos curas, tratamos de, agarrados de la mano, de ir para el baño porque yo sabía dónde quedaba, porque había ido, o sea, íbamos para atrás, pero no estábamos muy seguros tampoco dónde estábamos yendo. Y hicimos 3 pasos y ahí fue cuando Luis me dijo, no puedo más. Y se cayó y ahí yo lo tanteé y lo sentí como que estaba sentado como en una esquinita de 2 paredes. Y ahí lo abracé, me quedé ahí y enseguida me desmayé también. Es ¿Cuándo todo te lo que yo despertás? recuerdo. Y yo me desperté más o menos el 12, 13 de enero, que me empezaron a sacar la sedación porque estuve internada en terapia intensiva muchos días, intubada, y después me hicieron traqueostomía y demás. Y no entendía, no tenía noción de lo que había pasado tampoco. O sea, por eso vos también ahí preguntabas por Claro, tu novio, como digo. podía, le escribía, en realidad por protocolo de estrés postraumático y demás, le habían dicho a mis familiares y a los que me iban a visitar que no me contaran lo que había pasado, salvo que yo preguntara y ahí me empezaban a contar algunas cosas. Y en un momento alguien que me vino a visitar me dijo, ¿qué año nuevo nos hiciste pasar, Y yo dije, ¿qué hice el año nuevo? No me acordaba que había... Dije, yo no festejé año nuevo. Claro. No me acordaba que había hecho el año nuevo. Y ahí me empecé a preguntar qué pasó y como yo estaba, bueno, me daba cuenta que tenía algo en los pulmones porque estaba llena de tubos por todos lados, no podía hablar, me hacían kinesiología para tratar de sacar, de expectorar esas cosas negras que estuve años sacando. Y ahí me dijeron, sí, fue una... Yo le digo, ¿puede ser que esté así con mucha tos porque estuve en un lugar que me parece que algo se prendió fuego? Le dije a un médico. Claro, sí. Y el médico ahí me dijo, sí, fue una tragedia muy grande, murieron muchas personas. Y yo no entendía nada, pero ya era como el 15, 16. Se habían pasado muchos días. ¿Cómo te encuentra tu familia? Empezaron, bueno, obviamente la búsqueda como en todos los casos con diferentes grupos, mi papá con mi tío por un lado. ¿En el canal sabían que vos ibas al boliche? En el canal un compañero a la mañana me había llevado a comprar las entradas. Yo había trabajado a la mañana. O sea que él y le dije sabía. al camarógrafo, ¿me llevas a comprar las entradas? Bueno, cuando nos volvíamos al canal. Y a la noche empiezan a convocar más gente y lo llaman a él para trabajar y dijo, ¿pero qué es? Y le dice, aparentemente es un recital de callejeros. Y dijo, llamen a Carla porque yo la llevé hoy A comprar las entradas. a comprar las entradas. Y no quisieron llamar a mi casa en ese momento. Y dijeron, Luis tenía que trabajar al otro día a las 6 de la mañana. Y dijo, bueno, si Luis no viene a las 6 de la mañana, llamamos. Y Luis no fue, obviamente. ¿Y qué es lo que más te angustia del relato? Porque en todo este relato que nos estás contando hubo momentos complicadísimos y no te angustias tanto como Sí. ahora. ¿Por qué te angustias ahora? Porque me angustia lo que siento que vivieron mis seres queridos, mis ¿Te compañeros. angustia más por lo que ellos pasaron
que por lo que vos pasaste, que Sí, porque yo de me milagro desmayé estás enseguida. viva. Y además cuando, por más que estaba intubada y demás, yo no me sentía mal. Me iba recuperando todos los días como que tenía un logro nuevo y me estaba rehabilitando y un día me ayudaban a caminar, otro día me sacaban el tubo, bueno. Pero después cuando vi todas las imágenes de todo lo que había pasado, los cuerpos tirados en la calle, la gente desesperada buscando a sus familiares, bueno, así como me buscaban a mí, que me encontraron, bueno, el otro día, mi hermana con un compañero, con Claudio Sí. Chapalón, el camarógrafo Sí. de Canal 26. En ese momento me fueron a buscar y fueron por todos los hospitales y llegaron a un hospital, yo tengo una hermana melliza. Llegaron al Argerich y en el Argerich le dijeron, no sé, acá. Le dice, ¿cómo es tu hermana? Rubia, es como yo, le dice mi hermana. Le dice, no, acá llegaron todos negros. Claro, ¿cómo Todos identificás? tinados. ¿Cómo reconoces, digamos? Bueno, vos tenés tatuajes Y me muy particulares. identificaron por un tatuaje. Y se ve que justo Claro. la persona que la atendió a mi hermana en la recepción de ahí del hospital, le habrá quedado grabado algún tatuaje mío. Y le dijo, tenía un tatuaje así en el tobillo. Le dice, tenía unas estrellas. Le dice, sí. Y dice, vayan que las mandamos al Fiorito cerca de las 5 de la mañana. Y fueron al Hospital Fiorito, que la verdad siempre estuve eternamente agradecida, no solamente al hospital, sino a todos los médicos que trabajaron ahí, con los que me seguí atendiendo mucho tiempo después. Que creo que si no hubiese estado ahí, quizá en una clínica privada, no sé si me hubiese salvado. Pero éramos 5 o 6 chicos de Cromañón ahí, que claro, como ya quedaba colapsada la capital, los hospitales de capital empezaban a derivar a provincia. Y bueno, primero entró Claudia, mi hermana no quiso entrar a la terapia y dio una vuelta por todas las camas y dijo, no la encuentro. No te reconocían. No me reconocía. Porque sos rubia. Y dijo, estabas bueno, mirá, completamente oscura. vamos a ver los tatuajes. Entonces dijo, sí, es ella, bueno, y sabían mi número de documento, todo, y ahí me identificaron. Cuando Ya era la Carla- 1 del mediodía aproximadamente. Lo mismo como me estaban buscando a mí, lo estaban buscando también a Luis. Y después de agotar los hospitales, la otra alternativa era ir La a la morgue. morgue. Y ahí lo encontraron en la morgue. O sea que no llegó a Gustavo, ser ni trasladado, perdón. A eso Nada, me refería, nada. sí. Cuando ella dice no me reconocían porque estaba completamente negra, el relato que vos haces en una nota que escribís ese día cuando vas al boliche, contás eso, que entrabas y sacabas a chicos completamente negros que se te desmayaban o caían en la calle. Lo que pasa es que escuchaba a Carla, uno no deja de emocionarse con el relato. No, es fuertísimo. Pero sí, ya a mí me llama Fernando Rodríguez, que era mi jefe en el diario, y me avisa de lo que había pasado en Cromañón, porque yo le estaba alquilando el departamento a él. Entonces salgo del departamento y ya el departamento estaba en Rivadavia 2530. Y ya al llegar a Rivadavia y Saavedra, veía a los chicos como estaba Carla, todo con la comisura de los labios y la cara llena de negro de humo, de hollín y mocos, que eran los que estaban expectando, expulsando de su organismo. El cuerpo humano es sabio, inteligente, y estaban expulsando todo ese negro de humo que tenían del hollín que caía del techo. Y uno ya, no solamente en el boliche, sino a 5 o 6 cuadras de la plaza, veías a chicos así. Y el panorama que yo que encuentro cuando llego a la plaza es Bartolomé Mitre, desde la plaza donde está la terminal de la 68 y la parada del colectivo 98, Ya ahí había cuerpo. hasta Cromañón, todos cuerpos. Y no sabías cuál estaba vivo y cuál estaba muerto. La única presencia de un equipo de auxilio en Bartolomé Mitre era una vieja autobomba MAN de la Policía Federal, que es la primera que llega y a la que los chicos desesperados atacan a los bomberos porque le quieren sacar los equipos de oxígeno porque se estaban muriendo. Ahí tenés una entrada, que es la entrada de autos del Hotel Central Park, que forma parte del mismo complejo de Cromañón. Me meto en el estacionamiento, en el mismo momento donde estaban abriendo la puerta de 2 hojas, haciendo fuerza para afuera, o estaba cerrada con candado, y cuando abren la puerta, lo que hay es una pared de cuerpos,
unos encima de otro con las manos apoyando en la puerta. Era más alta que yo esa pila de cuerpos. Y era la gente que estaba empujando para abrir la puerta, que estaba, repito, cerrada con candado y cadena, que orden que había dado Omar Chabán. Para que nadie de afuera entrara. O sea, fue una trampa mortal. Las puertas cerradas, los matafuegos que prácticamente ninguno funcionaba, muy poco. Y las puertas de emergencia que estaban tapiadas directamente. Exactamente. Yo escuchaba el relato de Carla. Claro. Y ella habla de que no pudo salir. ¿Por qué? Porque había lugares que figuraban como puertas de emergencia, pero encontraron una pared. Y Carla, ¿cómo vivís esto al día de hoy, digamos? ¿Tenés esa culpa del que sobrevivió? ¿Porque ellos sí, el otro no? Al principio sí, obviamente la culpa te queda, la tenés, porque además era después, durante mi internación, antes de que me empezaran a despertar, me iba a ver todos los días la mamá de Luis. Quería saber qué había pasado, cómo había muerto su hijo. Cuando me empezaron a despertar le dijeron que ya no fuera, porque hasta que yo no me enterara, yo me enteré el día que me dieron de alta, que fue el 19 de enero, que Luis había muerto. No, claro, durante todo ese tiempo no lo sabía, me decían que estaba internado y demás. Y ella lo que quería saber era, porque me acordaba de esto por el relato de Gus, si su hijo había sufrido, claro, si estaba peleando por salir. Claro. Imagínate todos los familiares viendo eso y sin tener esa incertidumbre de cómo murió mi hijo, cómo murió mi ser querido. Y yo decía, no. Cuando pude decirle, no, él se desmayó a los 2 segundos. Se durmió. O sea, a mí no me tocó porque no me tocó, evidentemente. No era tu momento. No era mi momento, porque estábamos los dos en el mismo lugar. Ponele que estábamos abrazados y a lo sumo, no sé, me solté en algún momento, pero habríamos estado uno al lado del otro. Quizás hasta lo hayan sacado primero a él, no sé, porque estábamos en el primer piso, habrán tardado un montón en sacarnos, porque en un momento se dijo inclusive que habían hecho un hueco por el techo del hotel de al lado para poder entrar. Si hicieron eso, tardaron un montón. Y si entraron desde abajo para sacar a los que estaban en el primer piso, también habrán tardado un montón. ¿Supiste alguna vez o algún día quién te rescata, quién te saca? Nunca supiste. Nunca y ahora te tenemos que dejar porque justamente te tenés que ir a trabajar, pero digo, ¿cómo impactó la tragedia en vos y en tu trabajo? Porque después, nada, de vuelta a salir a la calle y cubrir hechos, la tragedia de 11, digo, que es imposible que no te recuerde lo que vos vivís. ¿Cómo haces para afrontar eso? Me acuerdo que en la tragedia de 11 fuiste la primera periodista en llegar al lugar, que no entendías muy bien qué pasaba. Bueno, no sé, chocó un tren, no sé qué dijiste, pero empezaste a ver lo mismo, ¿no? La gente amontonada, algunos muertos. Empezar a ver el tema de la corrupción mata y provoca estas cosas. La tragedia de 11, lo de Cromañón, no son accidentes que ocurren ocasionalmente por algo de la vida. Claro, la corrupción que acá es responsables. La hemos tomado de una manera tan banal quizá, y se permite y se sigue votando a gente que está comprobado que son corruptos, que le han demostrado un montón. No es un chiste, puede terminar con este tipo de cosas. Ya quedó demostrado. Me ha tocado trabajar, volver a trabajar y tuve que ir a hacerle nota a Aníbal Ibarra, por ejemplo. Y sola, o sea, y tener que poner el micrófono y bueno, que diga lo que quería decir y yo mirando para otro lado y llorando toda la nota porque era una impotencia de querer hablar de otra cosa y querer plantearle cosas y demás, y además la manera en que se atrincheró a su cargo en ese momento sin decir, bueno, sé más digno, no sé, decir, bueno, está bien, yo no soy responsable directo o lo que fuera, no sabía que esto estaba pasando, pero de algún modo dudoso. Pero decir, bueno, me pongo a disposición, me aparto del cargo hasta que... No, hacer todo lo posible y ampararse en el gobierno de turno, que tampoco nunca dijeron nada en ese momento. La verdad que fue muy doloroso. Y después, bueno, obviamente lo que le queda a todo el mundo, a todos, o a mí particularmente, como ese autocuidado de estar en algún lugar, ya sea para ir a cubrir una nota o en un cine, claro, y estar mirando dónde están las salidas de emergencia, o si voy a cubrir, no sé, un acto político en un lugar, me quedo cerca de la puerta. Eso te quedó. Es como como un reflejo ya que uno le queda. No sos la misma. No. No sos la misma persona. No. Pero me preguntan a veces, por ejemplo, por la serie de Cromañón que salió ahora. Yo no la vi.
no la vería tampoco porque es ficción y no es algo que yo elija ver. Pero me parece buenísimo que esté esa serie y que hablen de esto, porque pasaron 20 años y yo digo, hasta jóvenes de 30, por ejemplo, que eran muy chiquitos en ese momento, si no preguntan o si no averiguan o si no se enteran de lo que pasó, ya no tienen ese autocuidado, que son, digo, los que están más en edad de salir, de ir a boliches, de ir a recitales y demás. Está bueno que se ponga, que esté vigente el tema todavía, y que puedan ver un poco lo que pasó y que puedan indagar por ese lado. Y hoy escuchaba que estuvo también un muchacho de una agrupación de sobrevivientes que dice que van a dar charlas en escuelas y demás. Me parece súper interesante que la gente tenga conciencia de lo que pasó para que no vuelva a pasar, para que estén alerta. Ahora te vas a trabajar, pero digo, en el momento o en el horario de un día como hoy, ¿te pasa algo? ¿Lo ignorás? Para que no duela tanto, ¿haces algo diferente? ¿Cómo lo vivís? Y no, es dejar pasar. Sí, ¿o es vivir con eso y... Siempre, es como la muerte de un ser querido, digamos, sí, no lo olvidas nunca. Puede ir mutando, puede ir cambiando, menos doloroso. Hasta uno a veces hace bromas sobre cosas que le han pasado, que me cargaban cuando tenía la traqueostomía, cómo hablaba y demás, bueno, y todos nos reíamos con mis amigos de eso, y o sea, es como... Como se puede. Ponerse como una coraza como para sobrellevarlo de alguna otra manera y no que no sea tan traumático. Pero es difícil estar tratando de contar lo que pasó en ese momento desde el lugar de periodista y alejarme del lugar de sobreviviente también. Es imposible porque no sos un robot, sos periodista, sos persona y además sos sobreviviente de una tragedia que dejó 194 muertos en el lugar, porque después eso también es una gran cadena. Muchos sobrevivientes después decidieron tomar determinaciones drásticas para su vida porque no pudieron con la carga. Y muchos familiares de sobrevivientes, muchos familiares de víctimas, sí. De víctimas que inclusive años después se enfermaron y murieron, ¿no? Pues no es gratuito vivir con el dolor de la muerte de un sin ser tener querido, justicia, la mayoría y sin haber cobrado ningún juicio civil, por ejemplo. Nada, cero. Que eso quizás sería lo de menos, pero ni siquiera eso. Pasaron 20 años, no se han pagado los juicios civiles. Los que han cobrado 2 millones de pesos. Es un chiste. Carla, gracias por tu testimonio. Te dejamos ir a trabajar, seguramente en un ratito te vamos a ver y te abrazamos siempre en estos días y siempre, porque sos una sobreviviente de semejante tragedia, y un beso enorme seguramente para los familiares de quien era tu novio en ese momento, que te deben estar viendo. Gracias, Carly. Gracias a ustedes. Buena jornada de trabajo. Gus, recién hablaba Carla de que ellos no veían nada en el momento, ¿no? De que estaba todo oscuro. Ni siquiera llegaron a los lugares donde decía salida, en los carteles luminosos, y se encontraban, como a muchos les pasó, se acercaban hasta esos carteles, pero era una trampa porque la puerta estaba cerrada. Estaba cerrada con candado. Lo que figura como salida de emergencia, vos marcás algo muy importante, lo decía también Carla, cuando se quedan cuando se corta la luz por el fuego, queda todo a oscuras. Y lo único que había era un cartel de fondo verde, letras blancas, amurado al techo, al costado, mirando de frente al escenario a la izquierda del escenario, que decía salida de emergencia. Entonces, si en medio de la oscuridad lo que ves es ese cartel, eso fue un llamador para que fuera toda la gente. Ay, por favor. Y lo que encontraron fue una puerta cerrada, porque era la discusión que tenía con Chaván. No, las salidas de emergencia eran las que estaban en la entrada. Claro, pero cuando Cromañón queda a oscuras, lo que está y se destaca, que lo vi de adentro, las 2 veces que entré, o 4 en realidad, es eso. Es ese cartel. Y a 20 años, ningún detenido ya. Ya no quedan detenidos, todos los condenados están libres. Hay uno solo que queda preso, que es Eduardo Vázquez, pero que está cumpliendo prisión perpetua por el homicidio de Wanda, el femicidio de Wanda Tadei. Pero vamos a repasar los números de la mayor tragedia en la historia argentina por causas no naturales, que fue el incendio en el República Cromañón. 4.500 personas había en el boliche en el momento en el cual a las 22:50 alguien del público, supuestamente integrante de una de las 12 bandas o grupos seguidores de Cromañón, que estaba el Fondo No Fisura o la Familia Piojosa, eran las 2 bandas que
competían entre sí para ver quién llevaba más bengalas. Ahora, perdón, ¿los controles fallaron todos también? No había controles. No existían los controles. No porque Cromañón, Callejeros incentivaba Sí, de hecho, el claro. uso de bengalas. Es más, hay notas en radios antes del recital en Cromañón de Pato Fontanet incentivando a que lleven bengalas porque ellos se consideraban una banda bengalera. 194 fallecidos. Pero fíjense el número que les di antes, 4.500 personas en un lugar donde había capacidad autorizada para 1.000. Para 1.000, el triple de lo permitido. Exactamente. Lo que decía Carla, la corrupción mata. ¿Por qué? Porque tenía capacidad para 1.000 personas, pero ahí no hubo controles ni de la Policía Federal. Por eso hubo efectivos de esa fuerza de seguridad condenados porque cobraban coimas para... Que pasara más gente. Exactamente. Seguimos con las placas. Sobre todo, apuntando esto, 1.400 heridos. Carla fue una Sí. de los 1.400 personas que resultaron heridas de todos los que fueron, de las 4.500 personas que había en Cromañón. 4 juicios por la tragedia hubo. Hubo 19 condenados en esta tragedia. Ninguno ya quedó preso. De los 19 condenados, había 8 integrantes de la banda Callejeros, Sí. todos los músicos, el escenógrafo, que recibieron condenas entre 5, 6 y 7 años de prisión para la banda. El que recibió la pena más alta fue Patricio Santos Fontanet. Me acuerdo que ellos querían defenderse diciendo, nosotros también teníamos familia dentro de Cromañón. ¿Cómo íbamos a ser parte de una situación así que pusiera en riesgo a nuestra familia? Bueno, sí, pero está comprobado que eran coorganizadores lo fueron. del evento. Lo fueron. Estaba comprobado que, por ejemplo, la seguridad estaba a cargo de ellos, el cacheo estaba a cargo de ellos, y había gente que llevaba una bengala entre el pantalón, la sacaba. Es más, los propios familiares, algunos familiares de los músicos eran los que estaban y decían quién entraba y quién no, y entraban con bengalas. Esto está en la causa. Esto hay declaraciones de testigos. 4 y 8 años de prisión, entre 4 y 8 años de prisión fue la pena para un subcomisario que estaba a cargo, era el segundo jefe de la comisaría séptima, que era la que tenía jurisdicción ahí, y también para los funcionarios públicos que eran del gobierno porteño y no hicieron nada para controlar el boliche, que se cumple. A ver, Cromañón tenía que estar cerrado. Claro, exacto. El 24 de noviembre hubo una inspección de bomberos de la Policía Federal y dijo que habían ido a controlar y no habían presentado el certificado de incendio. Entonces tenía que estar cerrado. Atilo Limena había hecho una denuncia, Sí, me acuerdo. era defensor público de la ciudad, había hecho una denuncia donde decía todo el listado de boliches que tenía que estar cerrados. Y Carla hablaba de Aníbal Ibarra. Esa denuncia le llevó a Ibarra y no hizo nada. 6 años de condena para Raúl Alcide Villarreal, que era mano derecha de Chabán. Él era encargado también del boliche y terminó siendo condenado. 10 años y 4 meses de prisión fue la pena que recibió Omar Chabán, quien murió en 2014 cuando estaba internado en el hospital Santoyani. ¿Con qué te quedas, Gus, de aquel momento? Me quedo con varias cosas. Fue un incendio casi sin fuego, porque uno cuando entró al boliche, espaldas a Bartolomé Mitre, o sea, no lo ves de la calle, estaban los trapos que habían llevado los seguidores de Cromañón, o sea, no se quemaron. La gente murió quemada por dentro. Por dentro. Murió envenenada. Me acuerdo de ese trapo que decía Piqui, Cari, callejeros, vivimos y morimos por vos, Budge presente. Me quedo con la memoria de David Chaparro. David Chaparro es uno de los fallecidos. Pasé una Navidad con Miriam Aneda y con el papá de David, allá en Isidro Casanova. David fue uno de los chicos que viven en un radio de 3 o 4 manzanas que fueron a ver a callejeros, de los cuales de esas 3 o 4 manzanas fallecieron 8 chicos.
Me quedo con lo que decía Carla, que la corrupción mata, y con el tema también de los olores, ¿no? Uno no puede olvidarse del olor que te irritaba las vías respiratorias y los ojos, que caía del techo y que terminó matando a tanta gente. El olor a la muerte, dice. El olor a la muerte. El olor a la muerte. Tragedia de Cromañón, 20 años después. Debemos aprender algo para que cosas así no se repitan, porque como decía Carla y Gustavo, la corrupción mata y hay sobradas muestras de eso. Hacemos una breve pausa, ya venimos.